Hay silencios que pesan más que una lápida. Hay casas que se tragan las voces y las digieren en la oscuridad. En las afueras de Tecomán, Colima, existió una de esas casas. Una construcción a medio morir, con las varillas expuestas al cielo como costillas rotas. Los vecinos la llamaban la Casa de los Susurros. Por las noches, decían escuchar lamentos. No gritos, lamentos. Un murmullo constante, como el de un animal herido que ha perdido la esperanza de ser encontrado. Nadie nunca llamó a la policía. Nadie preguntó. En esa parte de México, la pobreza ha enseñado a la gente que hay puertas que es mejor no abrir. Que hay horrores que, una vez vistos, no se pueden olvidar. El miedo es un mal consejero, pero un excelente guardián de secretos. Y el secreto de esa casa era uno que Colima entera intentaría borrar. Uno que carcomía los cimientos de todo lo que creemos sagrado. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad Mexico. Antes de abrir esta puerta, te pido que te prepares. Lo que vas a escuchar no es una historia de monstruos. Es una historia de víctimas. Víctimas de la carne, del abandono, del sistema. Si crees que tu corazón puede soportarlo, y si crees en la importancia de dar voz a los que ya no la tienen, suscríbete. Porque el silencio es el cómplice de la atrocidad. Y aquí, en Realidad México, rompemos el silencio. Acompáñame. El infierno no siempre huele a azufre. A veces huele a humedad, a ropa sucia, a comida echada a perder, a miedo estancado. Ese fue el olor que golpeó a Carmen Mendoza cuando el DIF la envió a la Casa de los Susurros. Carmen era nueva. Tenía 24 años y una fe casi insultante en el sistema. Creía en los protocolos, en los manuales de procedimiento. Creía que con la carpeta correcta y el formulario adecuado, podía salvar el mundo. O al menos, un pequeño rincón de él. El reporte era vago. Posible negligencia parental, menores en riesgo, una nota anónima. Una más en la pila de expedientes que se amontonaban en su escritorio de metal. Su supervisor, un hombre con la mirada gastada por 30 años de ver lo indecible, le entregó la carpeta sin mirarla. Ve, echa un vistazo. Pero no te involucres demasiado, niña. Carmen tomó las llaves del Tsuru blanco del gobierno. El auto olía a cigarro y a resignación. Condujo por calles que se iban deshaciendo. El pavimento se convertía en tierra. Las casas de concreto daban paso a chozas de lámina. El sol de Colima caía a plomo, pero dentro del coche se sentía un frío distinto. Llegó a la dirección. La casa. Era peor de lo que había imaginado. Un esqueleto de bloc gris, sin ventanas, solo huecos oscuros que parecían observarla. Tocó la puerta de madera hinchada por la lluvia. Nadie respondió. Volvió a tocar, más fuerte. Un crujido. La puerta se entreabrió. Una niña, de no más de 15 años, la miraba desde la penumbra. Sus ojos eran dos pozos vacíos. ¿Sí?, susurró. Su voz era un hilo frágil. Soy Carmen Mendoza, del DIF. Vengo a ver cómo están. La niña no se movió. Detrás de ella, otra figura apareció. Otra niña, casi idéntica, pero con una delgadez que dolía mirar. Y detrás de ella, un muchacho. Tendría 17, 18 años. Alto, desgarbado, con la misma mirada perdida de sus hermanas. Eran 3 sombras en el umbral del infierno. ¿Puedo pasar? Carmen, preguntó con la voz temblándole por primera vez. El muchacho asintió lentamente. Carmen entró. El olor la abofeteó. Era una mezcla de miseria y algo más, algo dulce y podrido. La casa era una sola habitación, suelo de tierra apisonada. En una esquina, una parrilla eléctrica con una olla llena de algo irreconocible. En la otra, un colchón. Uno solo,
manchado, roto. Sobre el colchón, una sola cobija raída. Carmen sintió que el aire le faltaba. ¿Y sus padres?, preguntó. Mi mamá murió, dijo la primera niña, Sofía. ¿Y su papá? Trabaja, en el campo. A veces no vuelve en días, respondió el muchacho. Mateo. Carmen recorrió la habitación con la mirada. No había más camas, no había más cobijas, solo ese colchón. Para 3 adolescentes, un hermano y 2 hermanas. Su mente de trabajadora social, entrenada para identificar señales, empezó a conectar los puntos. La mirada vacía, el aislamiento. La delgadez extrema de la segunda hermana, Lucía. El colchón único. Una pregunta horrible, venenosa, comenzó a formarse en su garganta. No se atrevió a hacerla. Miró a Mateo. Él le sostuvo la mirada. No había desafío en sus ojos, ni vergüenza. Solo una infinita, desoladora resignación, como si dijera, sí, es lo que estás pensando, y es peor. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor sofocante. El manual no tenía un capítulo para esto. La universidad no la había preparado para el abismo que se abría frente a ella. Necesito hablar con ustedes. Con cada uno. A solas, dijo, tratando de que su voz sonara firme. Profesional. Lucía, la más pequeña, comenzó a temblar. Un temblor suave, casi imperceptible. Pero sus ojos se llenaron de un pánico puro, primitivo. Miró a su hermano. Mateo dio un paso adelante, interponiéndose entre Carmen y sus hermanas. Hable conmigo, dijo. Ellas no hablan mucho. Carmen sintió el primer golpe contra el muro del horror. El instinto protector de Mateo. ¿Protector de qué? ¿O de quién? La habitación se encogió. El olor se hizo más denso. El susurro de la casa se convirtió en un grito silencioso. Carmen sacó su libreta, pero sus manos no dejaban de sudar. La pluma se sentía pesada, inútil. ¿Qué podía anotar? Infierno encontrado en la dirección proporcionada. 3 niños compartiendo una cama y un secreto. El sistema llegó tarde, como siempre. La primera entrevista fue con Mateo. La hicieron afuera, sentados en el borde de la banqueta inexistente, bajo el sol que castigaba. Mateo no la miraba. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano, donde el polvo se levantaba con el viento. ¿Desde cuándo viven así?, preguntó Carmen. Desde que mamá murió, hace 4 años. 4 años, una eternidad en la vida de un niño. ¿Y duermen, todos juntos? Mateo tardó en responder. Tenemos frío en la noche, dijo finalmente. Una respuesta tan simple, tan infantil y tan llena de un significado oscuro. Carmen tragó saliva. El sabor metálico del miedo le llenó la boca. Mateo, ¿alguien les ha hecho daño? Él giró la cabeza lentamente. Por primera vez, la miró a los ojos. Y en esa mirada, Carmen no vio a un adolescente. Vio a un hombre viejo, un soldado cansado de una guerra que nadie conocía. Daño es una palabra rara, dijo. El hambre hace daño. El frío hace daño. La soledad hace daño. Me refiero a otro tipo de daño, Mateo. Él sonrió. Fue la sonrisa más triste que Carmen había visto en su vida. Una mueca que no llegaba a sus ojos. Aquí no hay extraños, señorita. Solo nosotros. Solo nosotros. La frase resonó en la cabeza de Carmen como una sentencia. Luego habló con Sofía. La niña se sentó en el asiento del copiloto del Tsuru, como si el plástico gastado del tablero fuera un escudo. Sus manos estaban entrelazadas sobre su regazo, con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Sofía, necesito que me digas la verdad. ¿Están bien? La niña se encogió de hombros.
A veces Mateo nos canta para dormir, susurró. La imagen era tan tierna y tan macabra al mismo tiempo que a Carmen se le revolvió el estómago. ¿Y qué pasa cuando no pueden dormir? Sofía desvió la mirada hacia la ventana. Mateo dice que es para que no nos pase nada malo, que él nos cuida. ¿Cuidarlos de qué, Sofía? Una lágrima solitaria resbaló por la mejilla de la niña. Una lágrima lenta, espesa. De la noche, dijo. La última fue Lucía. Fue la más difícil. La niña no hablaba. Se sentó en el mismo lugar que su hermana, pero parecía ocupar menos espacio. Era un pequeño bulto de huesos y miedo. Carmen intentó de todo. Le ofreció un dulce, le habló del clima. Le preguntó qué le gustaba hacer. Silencio. Solo el temblor. Ese temblor incesante que parecía venir desde el fondo de su alma. Desesperada, Carmen tomó una hoja de su libreta y un bolígrafo. ¿Puedes dibujar, Lucía? Dibuja tu casa. La niña tomó el bolígrafo con dedos temblorosos y dibujó. No dibujó una casa, dibujó un colchón. Sobre el colchón dibujó 3 figuras. 2 pequeñas, una grande en medio. La figura grande tenía brazos largos, como tentáculos. Brazos que envolvían a las figuras pequeñas. Las asfixiaban. Y alrededor del colchón, Lucía dibujó barrotes, como una jaula. Carmen miró el dibujo. El aire se solidificó en sus pulmones. Ya no había dudas, solo una certeza helada, cortante. Guardó el dibujo en la carpeta. Se sentía como guardar una bomba. Salió del coche. El mundo parecía irreal, desenfocado. Mateo y Sofía estaban junto a la puerta, esperándola. Sus rostros eran máscaras de impasibilidad. «Tienen que venir conmigo», dijo Carmen, y su propia voz le sonó extraña. Mateo negó con la cabeza. «No podemos dejar la casa». «No es una opción, Mateo. Están en peligro. El único peligro está afuera», replicó él con una ferocidad inesperada. «Aquí nos tenemos a nosotros». Carmen sintió una punzada de algo que no supo identificar. ¿Era compasión? ¿Era horror? Vio la dinámica frente a ella. El carcelero que también era el protector. Las víctimas que también eran sus guardianas. Un ecosistema perverso, nacido del abandono más absoluto. El horror no empezó con un acto de maldad. Empezó con una ausencia. La muerte de Esperanza, la madre, fue como apagar el sol. Ella era el centro de esa pequeña galaxia familiar. Una mujer cansada, pero con una risa que llenaba la casa. Su muerte por una infección mal curada dejó un cráter. Joaquín, el padre, se derrumbó. El hombre que una vez contaba chistes y cargaba a sus hijas sobre los hombros, se disolvió en alcohol barato. Sus ausencias se hicieron más largas. Los días se convirtieron en semanas. El dinero dejó de llegar. El hambre se volvió un miembro más de la familia. Mateo, con 14 años, se convirtió en el hombre de la casa. Dejó la secundaria. Empezó a hacer mandados, a cargar bultos en el mercado. Lo poco que ganaba era para ellas, para Sofía y Lucía. Una noche hubo una tormenta. El techo de lámina parecía que iba a volar, los truenos sacudían las paredes. Lucía, que entonces tenía 10 años, lloraba aterrorizada. Sofía la abrazaba, pero ella también temblaba. Mateo se acercó. Se acostó entre ellas en el único colchón. «No lloren. Yo estoy aquí», les dijo, y las abrazó. El miedo de ella se calmó con el calor de su cuerpo. Esa noche, durmieron los 3 juntos por primera vez. Fue un acto de protección, de pura y desesperada supervivencia. Pero la inocencia es frágil, y la soledad es un terreno fértil para que crezcan las peores hierbas. Pasaron las semanas. El padre no volvía. La costumbre de dormir juntos se arraigó.
Era su único refugio contra el mundo. Una noche Mateo despertó. Sofía estaba recostada contra su espalda. Lucía respiraba tranquilamente sobre su pecho. Y percibió algo diferente. Una sensación que no logró interpretar. Tenía 15 años. Su desarrollo físico estaba en proceso de cambio. No hubo violencia. No hubo un plan. Solo una noche más oscura que las demás. Un susurro. Una caricia temblorosa en la oscuridad. Un límite que se cruzó sin que nadie se diera cuenta. Sofía fue la primera. Ella tampoco entendió. Solo sabía que era Mateo, su hermano, su protector, y si él lo hacía, no podía ser malo. ¿O sí? La confusión era un nudo en su estómago, pero el silencio se volvió su pacto. Lucía fue después. Ella era más frágil, no opuso resistencia, solo se desconectó. Su mente aprendió a irse a otro lugar. Un lugar donde no había olores, ni tocamientos, ni susurros. Un lugar en blanco. Mateo se convirtió en su dios y su demonio. Les llevaba comida. Les contaba cuentos. Las protegía de los borrachos que a veces merodeaban por la casa. Y por las noches reclamaba su tributo. Él no se veía a sí mismo como un monstruo. En su mente retorcida por la tragedia, él las estaba manteniendo a salvo, unidas. Había creado una familia a partir de los restos de la anterior. Una familia con reglas oscuras, con un amor enfermo. Eran sus hermanas, eran sus esposas, eran sus hijas, eran todo lo que tenía. Y él era todo lo que tenían ellas. El mundo exterior había dejado de existir. Solo existía la casa, el colchón y el secreto que los mantenía prisioneros a los tres. Carmen regresó a la oficina del DIF con el dibujo de Lucía en la mano. El papel se sentía radioactivo. Entró en la oficina de su supervisor sin tocar. Hay que sacarlos de ahí. Ahora, dijo con la voz cargada de urgencia. El supervisor, el señor Robles, levantó la vista de sus papeles con lentitud exasperante. ¿De quién hablamos, Mendoza? Del caso de Tecomán. Los tres hermanos están en una situación de abuso. No se atrevió a decir la palabra. Incesto. Sonaba demasiado irreal en la esterilidad de la oficina. Robles suspiró. Fue un suspiro largo, cansado. El suspiro de un hombre que ha escuchado la misma historia demasiadas veces. ¿Tienes pruebas?, preguntó, como si siguiera un guión. Carmen le puso el dibujo sobre el escritorio. Robles lo miró por un segundo. No hubo reacción en su rostro. Ni sorpresa, ni horror. Nada. Un dibujo no es una prueba, Mendoza. Es la imaginación de una niña. La niña no habla, está traumatizada, comparten una sola cama, el hermano y dos hermanas. La voz de Carmen subió de volumen. El control se le escapaba. Robles se recostó en su silla. El cuero viejo crujió. Mendoza, cálmate. ¿Hablaste con el varón? Sí. Lo niega todo. Dice que las cuida. Por supuesto que lo niega. Ahora es su palabra contra la tuya, o contra un dibujo. Carmen sintió una oleada de incredulidad. No vamos a hacer nada. ¿Vamos a dejarlos ahí? No he dicho eso. Dije que necesitamos pruebas, una declaración, una evaluación médica. Lucía no permitirá ser examinada por un profesional de la salud. Apenas me permitió entregarle un instrumento de escritura. Entonces tenemos una dificultad. Robles tomó una carpeta de una pila. La abrió. Observa, Mendoza. Tengo 50 casos similares al tuyo en este escritorio. No tengo los recursos. El sistema está rebasado. Carmen sintió un frío helado en el estómago. El sistema. Esa entidad abstracta, sin rostro, que ella había jurado servir. Ahora veía su verdadera cara.
era la cara de la indiferencia, del agotamiento, de la burocracia que trituraba tragedias y las convertía en estadísticas. Pero este caso es diferente, insistió con un hilo de voz. Todos los casos son diferentes, Mendoza, y todos son iguales. Llena el formato de sospecha de abuso sexual. Pide una evaluación psicológica para los tres. El psicólogo tardará 2 semanas en darte una cita, tal vez 3. Mientras tanto, monitorea la situación. ¿Monitorear? ¿Quiere que vaya a ver cómo el infierno sigue ardiendo? Robles la miró, y por primera vez, Carmen vio un destello de algo en sus ojos. ¿Lástima? Bienvenida al mundo real, niña. Carmen salió de la oficina sintiendo que caminaba bajo el agua. El pasillo de la oficina gubernamental, con sus paredes color beige y sus focos fluorescentes que parpadeaban, le pareció más tétrico que la casa de Tecomán. Allá el horror era visible, tangible. Aquí era un monstruo silencioso, hecho de papeleo y apatía. Llenó el formato. El 7C. Solicitud de valoración psicológica urgente. La palabra urgente era una broma macabra. Entregó el papel en la ventanilla del departamento de psicología. La mujer que la atendió ni siquiera levantó la vista de su monitor, donde jugaba solitario. Se le notificará la fecha, dijo, sellando el papel con un golpe seco. Carmen sintió que ese golpe era un clavo más en el ataúd de los niños. Pasó una semana. Nadie llamó. Carmen volvió a la casa. Los encontró en el mismo estado, callados, distantes. Pero había algo nuevo en la mirada de Mateo. Hostilidad. ¿Por qué volvió?, le preguntó, bloqueando la entrada. Vengo a ver cómo están. Estamos bien. No necesitamos que nadie nos vea. Carmen entendió. Su visita había roto el frágil equilibrio de su mundo. Había introducido una variable externa, la posibilidad de un juicio, la amenaza de la separación. Esa noche, Carmen no pudo dormir. La imagen del dibujo de Lucía se quemaba en su mente. La jaula, los tentáculos. A la mañana siguiente, fue directamente a la Procuraduría de Justicia. No iba a esperar al psicólogo. En la unidad de delitos sexuales, la recibió un agente del Ministerio Público. Un hombre joven, con un traje que le quedaba grande y una expresión de aburrimiento perpetuo. Carmen le contó la historia. Con cada palabra, sentía que la gravedad del asunto se diluía en el aire acondicionado de la oficina. El agente escuchaba, asintiendo de vez en cuando, mientras revisaba su celular bajo la mesa. Cuando Carmen terminó, el agente bostezó. Ni siquiera se molestó en cubrirse la boca. Mire, licenciada, sin una denuncia formal de la víctima, no hay mucho que yo pueda hacer. ¿La menor quiere denunciar a su hermano? La menor no habla. Pues ahí está el detalle. Además, legalmente es complicado. Si no hubo violencia física, algunos jueces podrían interpretarlo como incesto consentido, aunque sean menores. Es un delito contra la unidad familiar. No necesariamente una violación. Es un desastre legislativo. Carmen sintió que la bilis le subía por la garganta. ¿Me está diciendo que porque la ley está mal hecha, un niño puede abusar de sus hermanas y no pasa nada? El agente se encogió de hombros. Yo no hago las leyes, licenciada. Solo las aplico, o intento. Tráigame una declaración. Tráigame un examen médico que pruebe el abuso. Entonces, abrimos una carpeta de investigación. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, para mí, legalmente, no existe un caso. Carmen se levantó. Sus manos temblaban de rabia. Sentía una impotencia tan profunda que era casi física. Al salir de la oficina, pasó junto a un cartel en la pared. En Colima, protegemos a la niñez.
La ironía era tan cruel que sintió ganas de vomitar. El sistema no estaba roto. Funcionaba perfectamente. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo, para archivar el horror en carpetas con sellos y firmas, hasta que el tiempo y el olvido hicieran su trabajo. Carmen regresó a su coche. Se quedó mirando el volante por un tiempo indefinido. La fe que tenía en el sistema se había hecho añicos. Ahora solo quedaba la cruda realidad. Estaba sola. Y si ella no hacía algo, esos niños estaban condenados. Tomó una decisión, una que iba en contra de todos los protocolos, una que podría costarle su trabajo, pero era la única opción que le quedaba. Decidió que si el sistema no iba a salvarlos, ella lo haría, a su manera. La caída fue lenta. La justicia nunca llegó. Carmen, en un acto de desesperación, filtró la historia a un periodista local. El escándalo duró 48 horas. Un titular en un periódico de segunda. Una nota breve en el noticiero de la tarde. La presión mediática obligó al DIF y a la Procuraduría a actuar. Una mañana, 2 patrullas y una ambulancia llegaron a la Casa de los Susurros. No llegaron como salvadores. Llegaron como una fuerza de ocupación. Sacaron a los 3 hermanos a la fuerza. Lucía gritaba, un grito desgarrador, animal, el primer sonido que le escucharon en semanas. No era un grito de alivio, era un grito de terror. Le estaban arrancando de lo único que conocía. Sofía lloraba en silencio. Mateo no se resistió. Cuando lo subieron a la patrulla, miró a Carmen, que observaba la escena desde su tsuru, a una distancia prudente. Su mirada no era de odio, era de una profunda, insondable tristeza. Los destruiste, parecía decir. Nos destruiste. Los separaron. A Mateo lo enviaron a un centro de internamiento para menores infractores. Lo acusaron de corrupción de menores. La figura legal más conveniente. Nunca se habló de incesto. La palabra era demasiado sucia para los expedientes oficiales. A Sofía y a Lucía las mandaron a un albergue del gobierno. Un lugar hacinado, frío, anónimo. Pasaron de una jaula a otra. Carmen intentó seguir sus casos, pero el sistema, una vez que se sintió expuesto, le cerró las puertas. Ya no es tu jurisdicción, Mendoza, le dijo Robles. Su acto de rebeldía le costó una suspensión y el ostracismo de sus colegas. Se había saltado la cadena de mando. Había roto la regla no escrita: no hacer olas. Meses después, supo por un contacto que Mateo se había suicidado en el centro de internamiento. Se ahorcó con una sábana. No dejó nota. No había nada que decir. Su guerra había terminado. A Sofía, al cumplir los 18, la dejaron salir del albergue. Sin herramientas, sin terapia real, sin un lugar a donde ir. Se perdió en las calles. Algunos dicen que terminó en la prostitución. Otros, que simplemente desapareció. Lucía fue la que se llevó la peor parte. El sistema nunca pudo hacerla hablar de nuevo. El trauma la había sellado por dentro. La diagnosticaron con un trastorno disociativo severo. Vive, si a eso se le puede llamar vida, en una institución psiquiátrica estatal. Pasa los días sentada en una silla, mirando una pared en blanco. A veces, con el dedo, dibuja figuras en el aire. Un colchón, 3 figuras y unos barrotes. La casa de los susurros fue demolida. El gobierno municipal construyó una pequeña cancha de baloncesto en el terreno. Querían borrar la mancha. Pero el horror no se borra con cemento y pintura. Sigue ahí, en el aire, en la memoria de los pocos que saben la verdad. Carmen Mendoza renunció al DIF un año después.
Ahora trabaja en una pequeña ONG, lejos de Colima. Todavía tiene pesadillas con el dibujo de Lucía. ¿Hizo lo correcto? A veces cree que sí. Otras, la mirada de Mateo en la patrulla la persigue en la oscuridad. No hay respuestas fáciles cuando se mira al abismo. El sistema no lo salvó. Solo cambió la naturaleza de su infierno. Los desmembró. Los clasificó. Los olvidó. La historia de Mateo, Sofía y Lucía no está en los archivos oficiales. Fue un caso que México intentó borrar, un susurro incómodo que nadie quería escuchar. Pero la verdad, como la sangre, siempre encuentra una grieta por donde salir. Y su sangre clama desde la tierra olvidada de Colima. Clama por una justicia que nunca tuvieron. Clama por un mundo donde los niños no tengan que elegir entre el hambre y el horror. Un mundo que, tristemente, todavía parece muy lejano. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México.